Esta conferencia comenzará a realiza grabarse. el estudio de lo que es los restos de disparos. Sin embargo, eso de ahí lo ve ingeniería forense mediante la espectrofotometría de fusión atómica para ver, bueno, acá al menos en mi país, lo que es plomo antimonio. Sin embargo, nosotros lo que sí vemos son, dentro de los balísticos, es determinar si es que el arma fue recientemente disparada o no, mediante el uso también de reactivos, así como verificar los números, si es que son originales o no de estas armas de fuego. Por lo tanto, en términos generales, la balística forense es la balística aplicada a la criminalística, es decir, a la investigación de un hecho delictuoso o presumiblemente delictuoso que amerita una adecuada investigación con la finalidad de encontrar a los o de identificar a los autores, el arma que se ha empleado. Yo le indico de que es, mm, a ver, alguien que apague su audio, por favor, se escucha interferencia. Entonces, como había mencionado, ¿por qué califico también los autores? Porque en algunos casos muy particulares, sobre todo en la parte del derecho penal, se van a utilizar, este, ¿cómo se llama? Varias armas de fuego por varias personas y en el hipotético caso para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de ellos. Es decir, si bien es cierto, dentro de, supongamos, un robo, pueden haber muchos coautores, ¿no?, del robo, pero al momento de dispararle a una persona, algunos pueden estar en el grado de tentativa porque solamente le generaron heridas superficiales y solamente una, él va a ser procesado por lo que es el homicidio calificado, porque va a ser quien le va a dar muerte a la persona. Entonces, vamos a seguir con los campos de estudio de la balística. Si bien es cierto, dentro de la balística forense, algunos países dentro de Sudamérica solamente califican, ¿no?, o consideran que va a tener una clasificación de 3, es decir, balística interior, exterior y defectos. Acá en Perú, anteriormente se le estaba calificando 4, ¿no? Es más, esos 3 mencionados y sumándole la balística comparativa o identificativa. Sin embargo, hoy en día se ha sumado uno más, que es la balística operativa, de los cuales la balística, eh, ¿cómo se llama? Interior, va a referirse a todas las movimientos que se van a generar en el interior de un arma de fuego. Es decir, cuando se ingresa la caserina abastecida y el momento que se mueve el conjunto móvil, el, todo el mecanismo de disparo. Asimismo, también todo al momento de presionar, ¿no?, el disparador, al momento que se va a mover el martillo percutor y sobre todo cuando sale el proyectil por la boca del tubo cañón impregnándose con las líneas helicoidales, así como la expulsión del casquillo y las microlesiones dejadas en este. Luego tenemos la balística exterior, que se refiere a todo lo que es el movimiento que se va a generar del proyectil desde el momento que abandona la boca del tubo cañón hasta llegar a su objetivo. Ese objetivo puede ser determinado, ¿no?, es decir, apuntando, o de lo contrario puede ser un objetivo fortuito, es decir, en el caso de disparos perdidos, cuando no hay intención, por accidente, entre otros. Acá tiene mucho que ver en la balística exterior el tema de la ojiva, ¿no?, del proyectil, es decir, un proyectil que tenga
una ojiva plana no va a tener el mismo alcance que una que tiene proyectil cónico, ¿no? Para esto, valga la aclaración que toda arma de fuego va a tener un alcance máximo y un alcance efectivo y un alcance máximo o real. Entonces, dentro de esos alcances, ¿no?, del arma de fuego, por decir en esta arma, tomando como ejemplo, tiene un alcance efectivo de 25 metros y como máximo, según la doctrina del arma o los datos numéricos, tiene 50. Pero estas de acá pueden variar. ¿Por qué? La ubicación del tirador va a tener mayor ubicación si es que está en una superficie alta, o de lo contrario, está disparando de abajo hacia arriba. También el tema de los factores climatológicos, como había repetido, también por las ojivas. ¿Por qué? Porque una ojiva que está en forma oblonga, ¿no?, como esta, o de lo contrario, cónica, va a generar una ruptura de aire al momento que va a ser su traslado por el espacio al momento de realizarse el disparo. A diferencia de una plana o una hueca, que va a tener resistencia en el aire y por lo tanto no va a generar una obstrucción del proyectil en su desplazamiento. Ni qué decir de una hueca, porque dentro del orificio se va a almacenar el aire y va a generar una obstrucción. Luego tenemos la balística de efectos. La balística de efectos tiende a realizar un estudio en todas las características que va a dejar el disparo. Y estas características se van a visualizar, número uno, según el tipo de proyectil. No es lo mismo utilizar un proyectil de cartuchos múltiples a uno de proyectil único, porque las características van a ser totalmente diferentes, ¿no? Y no solamente esas características van a ser estudiadas, sino también los restos de pólvora combusta que se pueden encontrar alrededor del orificio. Obviamente que estas van a ser generadas por la distancia. La distancia va a ser muy importante. Entonces, según la doctrina, para armas cortas como estas, ¿no?, armas de puño, la distancia corta es de 0 a 50 centímetros. Para las más largas, es decir, escopetas, fusiles, carabinas, que tiene de 0 a 150 centímetros. Pero si es que nosotros mencionamos 50 centímetros y vemos una regla, es un radio muy largo. Acá nada más hay 30. A esto hay que sumarle una parte más. Entonces, en algunos casos, para una investigación de un hecho delictuoso, para determinar si es que la persona tuvo intención, si es que la persona ha tenido algún tipo de repente de accidente, fue un hecho fortuito, ¿no? Va a requerirse que sean más específicos. Entonces, acá ya se va a ver otros puntos, como la zona de ahumamiento, zona de tatuaje, falso tatuaje, ¿no? Entre otras características que ya lo vamos a ver cuando se toque el tema de balística de efectos, o el día de mañana, digo, el día martes, cuando se realice la charla complementaria de balística. Luego tenemos la balística comparativa, ¿no? Entonces, en la balística comparativa fundamentalmente se tiene que hacer la homologación de proyectiles y casquillos. Es decir, toda arma de fuego va a tener, así como los seres humanos tenemos nuestras huellas dactilares, las armas de fuego también tienen una forma de identificarla plenamente, ¿no?, sin importar la marca. Entonces, si es que nosotros vemos acá este proyectil, va a tener impregnadas líneas helicoidales que se van a generar en el interior del arma de fuego. Y estas líneas helicoidales pueden ser en forma de extorsum o sin extorsum.
¿no? Asimismo, en los casquillos vamos a encontrar también microlesiones dejadas en el fulminante, en el borde para las pistolas, no para los revólveres, ¿no? Así como en la característica que se le denomina obturación, que está alrededor de la parte del culote del casquillo al momento de generarse la extracción o a veces el golpe de martillo percutor según la marca de cada arma de fuego. Y por último, la balística operativa. La balística operativa se va a referir netamente al trabajo pericial, ¿no? O al trabajo que va a realizar el perito dentro de su especialidad. Es decir, todo lo que se denomina exámenes al arma de fuego, de repente disparos experimentales, después reconstrucciones dentro de lo que es a solicitud del Ministerio Público o del juzgado que está viendo el proceso. Entonces, son toda la labor que va a realizar el perito dentro de su campo funcional. Si tuvieran alguna pregunta, hasta ese punto estaré gustoso en responder para poder avanzar, por favor. Bueno, como no hay más preguntas, apaguen su audio, por favor. Bueno, entonces continuemos con la clasificación de las armas de fuego. Las clasificaciones jóvenes van a tener diferentes tipos de clasificaciones. No significa que un arma solamente va a tener una, sino puede ser diferente según la, lo que se quiere o lo que se desea saber o según lo que se está investigando. Entonces, primero tenemos por su destino. Dentro de su destino tenemos de dos tipos, las armas de uso militar o de uso policial. Estas armas, ¿no?, son única y exclusivamente para uso de la policía y las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus funciones debidamente eh, nombradas, ¿no? O mejor dicho, enumeradas dentro de la Constitución o sus reglamentos internos. Entonces, los militares y policías van a realizar van a emplear estas armas, ¿no?, para sus diversas operaciones o dentro de sus funciones. Estas armas no son de acceso para cualquier persona civil como se ve en otros países, ¿no? En algunas películas o series de Estados Unidos se ve que la persona tiene fusiles, tiene armas para Bellum, ¿no?, entre otras. Entonces, obviamente que son, eh, acá en Perú, estas armas no están suprimidas para el uso civil. En el segundo grupo tenemos armas de uso civil, que estas están reguladas su uso, ¿no?, mediante la institución pública, la SUCAME, que es la Superintendencia de Armas y Municiones de Uso Civil, ¿no?, antes DISCAMEC. Entonces, la SUCAMEC va a regular en correlación a los requisitos que pueda tener una persona para su uso, empleo y posesión de este tipo de armas de fuego, ¿no?, que sean consideradas de uso civil. Ahora, en correlación a este punto, la SUCAMEC ha sacado una normativa en la cual ha liberado las armas para Bellum, ¿no?, que por su propia denominación, ¿no?, significaría para guerra. Y cuando uno escucha para guerra, automáticamente dice, ah, bueno, es de uso militar o de uso policial. Pero con la reglamentación, ¿no?, de la SUCAMEC, está indicando que ahora las armas 9 milímetros para Bellum, solamente ese tipo de armas, ¿no?, que son pistolas, pueden ser compradas o pueden ser empleadas por personas civiles, ¿no?, a diferencia de la normativa que tenía antes la DISCAME, que no lo permitía, ¿no? Entonces muchos hoy en día confunden, que dicen, ah, es un arma para Bellum y por lo tanto es para guerra, no puede ser utilizada para uso civil. Sí, pero esa es la denominación de fábrica, más no legalmente sí puede ser empleada
por los civiles o por personas civiles acá en Perú, ¿no? Obviamente con la autorización y el registro correspondiente según los requisitos de SUCAME. Ahora, estas armas por su uso civil se van a dividir a su vez en armas de defensa personal o las armas de puño, que son estas que podemos ver o apreciar acá. Luego tenemos las armas denominadas de caza, ¿no? Que son las escopetas o de proyectiles múltiples, que son que utilizan este tipo de cartucho, que normalmente o usualmente muchas personas le dicen las retrocarga, ¿no? También tenemos armas de colección, que son armas antiguas que normalmente ya no están en uso y que están depositadas o almacenadas en almacenes, ya sean públicas o a veces de dominio particular. Y luego tenemos las armas de deporte, ¿no? Que si bien es cierto, no utilizan munición convencional como la que les he estado mostrando, pero utilizan gas o aire comprimido. Ese tipo de gas o aire comprimido obviamente va a tener una munición especial que son perdigones, pero eh, ustedes dirán, pero esa arma no mata, sí, pero si es que se dispara en determinadas zonas del cuerpo, pueden ser letales. Y si son letales, obviamente que van a requerir una regulación respectiva, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la segunda clasificación, ¿no? Tenemos por su calibre. Entonces tenemos de grueso calibre, mediano y pequeño calibre. Cuando hablamos de este tipo de calibres, ¿no? Muchos dirán, del fusil es más, como es más grande, acá está un casquillo de un fusil, y ese es de una pistola. Entonces dirán, ese es entonces de mediano o gran calibre y es de pequeño. No, señores, todos estos son de considerados pequeño calibre, porque hasta 20 milímetros se le va a denominar de pequeño calibre, después mediano y grueso. Entonces, ejemplos, cuando hablamos de pequeño calibre, de plano de cajón tenemos todas las armas de puño, todos los fusiles. Cuando ya hablamos de mediano calibre, podemos hablar de un mortero, de un RPG-7B también, ¿no? En algunas doctrinas lo he leído que se lo denominan también como mediano calibre, y dentro de lo que es grueso calibre ya podemos tener de repente cañones que están de repente en los blindados, que están en las embarcaciones de la Marina, ¿no? Entre otros, ¿no? De igual tamaño y sobre todo del diámetro. Entiéndase que el calibre de un arma de fuego se va a medir según el diámetro de la circunferencia de la boca del tubo cañón. Entonces, todo el ánima del tubo cañón es lo que a una persona le va a dar el indicativo de cuánto es el diámetro o cuánto es el calibre, mejor dicho, disculpen, de esa arma de fuego. Tercera clasificación, tenemos por su sistema de carga. Acá tenemos lo que se denomina sistema avancarga y sistema retrocarga. Las avancargas son todas las armas de fuego que se van a cargar por la boca del tubo cañón. Es decir, van a ingresar por boca del tubo cañón y por ahí mismo van a salir. Es decir, van a tener entrada y salida por el mismo lugar. Cuando se tiene este tipo de armas avancargas, como ejemplo tenemos los morteros, ¿no? De repente algunas armas antiguas, es que ustedes han visto esta película El Patriota, ¿no? De Mel Gibson, siempre lo tomo como ejemplo. ¿Qué es lo que van a ver? Es que Mel Gibson agarra su escopeta, o bueno, su arma carabina, si no me equivoco, ingresa el proyectil, taponea con su baqueta y por la parte inferior simplemente prende un pequeño mechón que es el fulminante y luego vuelve a salir el proyectil por la misma boca del tubo cañón.
Hoy en día, todas las armas convencionales en su mayoría son de funcionamiento o sistema de carga retrocarga. ¿Por qué? Porque se van a cargar por la parte posterior y van a salir por la parte anterior de la boca del tubo cañón. Es decir, van a tener una pequeña recámara. Y cuando se habla de recámara, la podemos apreciar en el arma que al momento que ingresa la caserina, va a salir hasta ese punto. Entonces, el cartucho va a ingresar en esta parte y luego va en esta parte sobresaliente se le va a denominar la recámara. Entonces, ahí va a tener un cartucho. Cuando se presiona el gatillo o disparador, ¿no? Es un nombre correcto. Siempre digo, gatillo es el gatito chiquito que tienen de mascota, ¿no? Esta parte de acá es un nombre correcto o técnico, el disparador. Entonces, cuando presionan el disparador y va a golpear el martillo percutor, automáticamente va a salir el disparo. Entonces, acá tenemos un funcionamiento retrocarga, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra una escopeta que utiliza este tipo de municiones, si bien es cierto, sí es una retrocarga, pero no es una clasificación que está definida única y exclusivamente para ese tipo de escopetas, por si acaso, ¿no? Entonces, cuando los revólveres, esta parte de acá, el revólver, la pistola, las escopetas, los fusiles, son de funcionamiento retrocarga, ¿no? O digo, sistema de carga, retrocarga. Siguiente, por su funcionamiento. Cuando hablamos de su funcionamiento, tenemos las armas automáticas, semiautomáticas, de repetición y de carga con la mano. Primero, las armas automáticas normalmente son los fusiles. Entonces, los fusiles van a tener un triple selector. Acá, en esta arma, es un arma semiautomática. ¿Por qué semiautomática? Porque basta con ingresar el abastecedor o cargador en el interior, mover el conjunto móvil. Una vez que ingresa, se mueve el conjunto móvil y con solamente presionar el disparador, ¿no? En una ocasión va a comenzar a salir el proyectil y automáticamente eyecta el casquillo y sube el siguiente cartucho y se va a alojar dentro de la recámara. Entonces, ese funcionamiento, ¿no?, se le va a denominar semiautomática. Cuando es automática, ya no va a tener un selector como este, de solamente dos tiempos o dos espacios, ¿no?, que es seguro, ahí está el seguro, ¿no?, y luego en tiro por tiro, sino va a tener un tercero, que es el de ráfaga. El funcionamiento inicial va a ser el mismo, es decir, se va a ingresar la caserina o cargador, se mueve el conjunto móvil una vez y luego cada vez que presionen el disparador, mientras que más tiempo lo tengan presionado, van a comenzar a salir los disparos en forma de ráfaga, ¿no?, así como lo pueden apreciar en muchas películas de acción, ¿no? Cuando se habla de armas de repetición, ¿no?, son aquellas armas que van a tener que ser empleadas o mover el conjunto móvil con cada disparo que realizan. Para ser más ilustrativo, en el tema de los francotiradores, ustedes habrán visto en algunas películas que cuando un francotirador realiza un disparo con su fusil, una vez que presiona el disparador, el casquillo no sale eyectado, sino ellos mueven la corredera o el conjunto móvil para poder eyectar y luego al cargar nuevamente va a alojarse un cartucho en el interior de la recámara. Entonces ahí estamos hablando de un sistema de repetición, porque cada disparo va a requerir un movimiento del conjunto móvil. Luego tenemos con las de carga con la mano. Cuando se habla de las cargas con la mano, va a requerir necesariamente el empleo o el uso de las manos del usuario para que pueda cargar esa arma. Entonces, dentro de este tipo
armamentos tenemos los cañones, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Tenemos también el fusil RPG, ¿no? 7B, también obviamente que necesitan inicialmente la carga con la mano para que pueda utilizarlo. Otro ejemplo, los morteros, ¿no? Entonces, por último, tenemos por su fabricación. Por su fabricación, en la doctrina normalmente consideran en su mayoría las armas industriales y las semiindustriales. Cuando se habla de armas industriales, ¿no? Estamos hablando de armamentos que van a salir de fábrica. Son armamentos que en su íntegramente son fabricadas por una empresa. Obviamente que estas van a tener ¿qué cosa? Estándares de seguridad, números de serie, logos, nombre, registro, ¿no? Y van a estar debidamente registradas, ¿no? Estas armas van a tener la característica particular, ¿no? Que no van a ser comercializadas en tiendas, ¿no? Que están con las debidas autorizaciones según el país donde se van a comercializar, mejor dicho. A diferencia de las armas artesanales. Las armas artesanales son armamentos que son fabricados íntegramente en talleres o de forma artesanal, de forma, como sería manual, ¿no? Entonces, la diferencia con las armas industriales es que en el grado de complejidad de su sistema de percusión. Si nosotros visualizamos esta arma de fuego, ¿no? Entonces, podemos apreciar en su interior que tiene, ¿qué cosa? Resortes, percutor, tiene en el interior también todo un sistema de disparo complejo. Entonces, las armas artesanales no tienen eso. Las armas artesanales, en algunos casos muy particulares, pueden tener un sistema de resorte. Y este sistema de resorte normalmente lo pueden utilizar o lo pueden emplear simplemente para poder deslizar el percutor que está enganchado en algo, ¿no? O sea, no tengo ahorita un arma hechiza a la mano, pero esas armas de fuego no van a poder ser, no son fabricadas, vuelvo a repetir, en una industria, sino son de forma artesanal, de repente en un tornero, o en el peor de los casos, pueden utilizar dos tubos galvanizados, ¿no? En la parte inferior, soldada una bujía o un componente de motor para que les pueda servir como percutor y necesitan simplemente de una fuerza manual. En esos casos estaríamos hablando de lo que se denomina una trampera o chufla. Sin embargo, según la experiencia que tengo dentro de la criminalística, también debería considerarse una tercera clasificación, que son las armas semi-industriales. Y las armas semi-industriales va a ser una fusión entre un arma industrial con un arma artesanal. ¿Y por qué van a existir ese tipo de armas? Porque la mayoría de delincuentes, una vez que roban un arma de fuego, van a tratar de erradicar cualquier elemento de identificación. Entonces, muchos, de forma empírica, lo primero que hacen es de borrarle, ¿no?, el número de serie, tratar de borrarle algún tipo de inscripción o marca de el arma de fuego. Pero en otros casos ya muy particulares, ¿no?, que no son casos ordinarios, ¿qué es lo que hace el delincuente? Fabrica los armazones, es decir, la parte externa del arma, ¿no? Fabrica estos armazones. Y toda la parte interna la van a trasladar para un arma de fuego o dentro de ese armazón. Entonces, esas armas normalmente no son también fáciles de identificar
en razón a que están desarmadas totalmente de su estructura original. Es decir, esta arma puede ser como elemento o servir de elemento o componente para varias armas semi-industriales, ¿no? Entonces, para mí también debería incluirse o debe ser considerada dentro de este tipo de clasificación por su fabricación. Si tuvieran hasta ahí alguna pregunta, algo que no que ha quedado en duda, estaré gustoso en responderles. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Las armas que son, por así decirlo, restauradas, se considerarían como semi-industriales? Bueno, en teoría las armas de fuego, cuando son restauradas con piezas del mismo fabricante o de la misma empresa, no serían consideradas semiartesanales. Pero si yo voy a restaurarme por decir esta pistola, la tengo y me falta el armazón y yo me voy a un herrero o un tornero, lo rectifico, lo creo esto, yo lo creo, y luego lo voy a ensamblar a mi arma, entonces ahí estaríamos hablando de un armamento semi-industrial porque no tiene las piezas originales. Pero si en el hipotético caso se me pierde esa parte, compro de la misma fábrica otro armazón, ¿no? Y lo pongo que es una pieza original del fabricante, entonces ahí estaríamos hablando de un arma restaurada. Ah, ya. Listo, gracias. Muy bien. Si tuvieran alguna otra pregunta, por favor. Javier, Sí. en el caso de las armas con impresora 3D y balas 3D, ¿De qué tipo de armas? No te entiendo la... a ver, las impresoras 3D pueden ser utilizadas para crear un armazón de un arma y también para generar los balines, las ojivas y las cosas similares, ¿no? Ah, claro, pero en este caso estamos hablando, uno de armamentos físicos, estamos hablando también de en el caso de, vuelvo a repetir, que o mejor dicho, lo que tú me estás planteando es de que la persona o el usuario va a fabricar o va a diseñar cosas que ya van fuera de la fabricación original. Y desde el momento que ya no son piezas hechizas, que son creadas, ¿no? Ya, y que no son propias del fabricante, entonces ya estaríamos hablando de una semi-industrial, ¿no? Porque obviamente va a tener piezas que no le concuerdan, está prácticamente armando algo fuera o sin piezas originales. Entonces ahí ya pierde prácticamente la originalidad del arma. Comprendo. Y en el caso de Famesa, cuando trabajaban, bueno, que ya no existen ahora, pero no se producían repuestos aquí. Claro, pero en ese caso, los repuestos que puedan generar, ahí tendríamos un arma, por decir, hechiza. Es más, dentro de algunas instituciones militares o policiales, tengo entendido que cuando se rompen, se malogran algunas piezas, el armero las fabrica, las manda a hacer, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de que tendríamos un arma semi-industrial. Si es que esa arma por X motivo tendría que pasar un peritaje por estar comprometido en un hecho delictuoso, se va a detectar de que es un arma semi-industrial que no es enteramente original, ¿no? Yo por eso recuerdo mucho cuando estudié en el Colegio Militar Ramón Castilla de Trujillo, que nosotros allá utilizábamos los fusiles Mauser 1935, calibre 7.62 por 51. Y este tipo de armamento eran antiguos, ¿no? Entonces, nosotros como éramos jóvenes, obviamente, pues a veces con los movimientos, los ejercicios, no teníamos el debido cuidado y algunas piezas se rompían, ¿no? Sobre todo en el tema de los resortes, ¿no? Y algunas piezas internas. Entonces, ¿qué hacía el armero, no? Iba también, los trataba de fabricar o de agenciarse algunos repuestos similares y lograba reparar este tipo de armamentos antiguos. Entonces ahí estaríamos hablando
íntegramente de armas semi-industriales, ¿no? Porque obviamente no tienen todas las piezas originales, valga la redundancia. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces vamos a continuar. En el chat te han preguntado. El daño de la uña percutora, claro. ¿Qué es lo que pasa? De que en el sistema que va a tener las armas de fuego, va a tener lo que es el empleo de los resortes. Acá, en la esta parte plateada que ustedes pueden apreciar es la uña extractora, no la percutora. La percutora podría notarse en esta circunferencia de acá, que cuando es presionada, acá no sé si pueden apreciar, van a ver que va a salir como un pequeño puntito acá. Entonces, ese puntito es lo que va a golpear la parte céntrica del cartucho, que acá está de color rojo, ¿no? La cápsula iniciadora o fulminante, y obviamente va a generar la deflagración de la pólvora y por lo tanto la explosión del cartucho. Entonces, obviamente que el martillo percutor, como tiene internamente, es metal, ¿no? Por falta de mantenimiento, de repente por la misma erosión de la naturaleza, por decir acá en Chimbote. ¿Qué es lo que pasa? De que todo lo que es metales muchas veces se corroe rápidamente por la misma brisa del mar, y si es que no tiene un adecuado mantenimiento, pueden romperse porque es metal, valga la redundancia, ¿no? Entonces, puede generarse en cualquiera de daños dentro de las partes internas del armamento. Y si en el hipotético caso que se fabricaran, como algunos armeros lo hacen, entonces estaríamos hablando de armas semi-industriales. ¿Alguna otra pregunta? Chat. Puede ser también por falta de limpieza, claro, lo que había mencionado, ¿no? Por falta de limpieza o mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos se compran un arma de fuego y consideran de que cada vez que tienen que usarla, recién le van a echar aceite o le van a dar mantenimiento, y eso es un gran error. Las armas de fuego son metales, ¿no? Y por la misma humedad que hay en el ambiente, tienen que hacerle constantemente el empleo del aceite 3 en 1 que normalmente se utiliza, ¿no? Para que puedan darle una lubricación y mantenimiento a las piezas metálicas de estas armas, ¿no? Si bien es cierto, tienen una aleación dura, consistente, para que puedan soportar la presión de gases generadas por un disparo, pero sin embargo, a finales es metal, y los metales tienden a deteriorarse si es que no tienen un mantenimiento. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, sigamos. Acá vemos algunas imágenes. Acá tenemos, por decir, una bancarga. Como pueden apreciar en la imagen, en la parte inferior no se va a poder apreciar que tiene recámara, sino acá tiene estos pequeños orificios. Vamos a cambiar de color. Acá vemos que tiene estos pequeños orificios. Es para que se ingrese los fulminantes y pueda generar el fogón, ¿no? Ingresar por acá hacia el espacio donde está la pólvora y va a poder expulsar el proyectil que ingresó por este mismo lugar. Entonces, acá tenemos, por decir, ese tipo de fulminantes, ¿no? O cápsulas iniciadoras que van a ser, acá ven el orificio, entonces esos van a ser
introducidas en esos pequeños como cachitos que tiene ahí ese tipo de arma de fuego, ¿no? Bueno, las armas fuego retrocarga, que ya las explicamos, ¿no? Que en su mayoría son todas las armas convencionales, por una mala interpretación, o bueno, al final de cuentas sí le corresponde, ¿no? A este tipo de armas, de escopetas, que sean consideradas como retrocargas, porque se van a cargar por esta parte y va a salir los perdigones o proyectiles múltiples por esta, ¿no? Entonces sí es un arma retrocarga, pero normalmente familiarizan el término única y exclusivamente a este tipo de armas, lo cual es algo incorrecto. Esta arma también es una retrocarga, al igual que esta. Acá tenemos armas de fuego, ¿no? Que pueden ser automáticas. ¿Y por qué motivo? Vamos a ver acá, su selector, acá tiene 3 etapas. Tiene lo que se denomina ráfaga, tiro por tiro, y lo que es el seguro. Obviamente que el orden puede cambiar según el fabricante, ¿no? Que puede poner muchas veces la parte del seguro en el medio, ráfaga en un extremo o seguro en el otro. Eso va a depender ya de la fabricación de cada armamento. Entonces acá tenemos armas semiautomáticas, ¿no? Armas arrojadizas, y luego vamos a tocar el tema de clasificación de armas de, mejor dicho, por interés o estudio pericial, ¿no? Esta parte de acá, jóvenes, es fundamental sobre todo para el tema de los abogados penalistas. Para el abogado penalista esto de acá se lo tienen que aprender como si fuera un ABC, o mejor dicho, tenerlo muy en cuenta al momento que van a plantear una defensa, o en el caso de los fiscales, la acusación del caso según el arma de fuego. Obviamente que las armas de fuego acá en mi país particularmente requieren de que estén operativas para que sea considerada tenencia legal de arma de fuego por peligro común. Porque este tipo de delitos obviamente que van a ser la naturaleza, mejor dicho, de este delito es el peligro común, ¿no? De la sociedad, porque una persona que no está autorizada, ni mucho menos capacitada o entrenada para el empleo de un arma de fuego, puede realizar lesiones a cualquier persona que está transitando por la sociedad. Entonces, en eso radica la naturaleza de la tenencia ilegal de arma de fuego. Pero según la doctrina jurídica, ¿no? Indica de que un arma de fuego, si se determina que está inoperativa, no puede catalogarse o no puede ser sancionable penalmente por ese delito. Pero si es que el arma se le interviene a una persona en lo que es un robo con arma de fuego, entonces obviamente de que ahí sí va a ser considerada o sí va a ser sancionable por el hecho de que un arma de fuego no necesariamente tiene que estar operativa para generar el shock emocional o el estado, ¿no? De miedo en la víctima. Ahora, tomando como parte introductoria lo dicho, vamos a ver la clasificación de interés de las armas de fuego por interés criminalístico o estudio pericial. Cuando hablamos de armas de fabricación semi-industrial o artesanales, es para determinar, como ya había explicado, si es que el arma es de fabricación industrial, o sea, salida de una fábrica, generada o alterada de parte del usuario, como había explicado anteriormente, que muchos delincuentes al sustraer un arma de fuego industrial le ponen armazón, le ponen elementos
para que no pueda ser identificable. Entonces, según ese tipo de arma, ¿qué es lo que puede demostrar la fiscalía, ¿no? De que la persona ha tenido toda la intención, premeditación de generar el ocultamiento del origen de esa arma de fuego. En el caso de que sea un arma artesanal, ¿no? Entonces ya estaría también calificando como con el agravante de la fabricación de armas de fuego, ¿no? O de componentes de armas de fuego, ¿no? Como está en el delito, no me acuerdo ahorita del artículo. Luego tenemos armas de fogueo adaptadas para tiro real. Las armas de fogueo adaptadas para tiro real, su naturaleza inicial es de ser un juguete. Entonces, este juguete, al poder prácticamente va a utilizar este tipo de cápsulas iniciadoras o de fulminantes. Estas armas de fogueo, como dije inicialmente, van a ser juguetes, pero cuando las llevan a un tornero, ¿qué es lo que hace? Normalmente tiene las recámaras semicubiertas, es decir, solamente hasta la mitad. Entonces el tornero va a aperturar las recámaras y luego va a generar también una pequeña raspado dentro del interior de la recámara y va a ponerle un platino. ¿Y con qué finalidad? De que el tubo cañón pueda resistir la combustión de gases o la presión de gases que va a generar el disparo. Entonces, ese juguete ya va a poder realizar disparos con cartuchos calibre 22, es decir, de este tamaño o de este. De acá es la larga, ¿no? Y esta de acá es corta, ¿no? Ambos son calibre 22. Entonces, esa arma de fuego ya dejó de ser un juguete, sino puede generar algún tipo de lesiones para las personas cuando se disparen en su agravio. Luego tenemos la simulación de armas de fuego. Cuando se hablan de simulaciones de armas de fuego, normalmente tomo como ejemplo los encendedores. Hay encendedores, ¿no?, que tienen el mismo tamaño, características, a veces hasta el color de un arma convencional. Pero cuando te das cuenta que es un arma, una simulación de arma de fuego o que es una réplica, ¿no? Es porque cuando tú la cargas o la tocas, como no es de metal, sino es de plástico, obviamente no va a pesar. Pero en el hipotético caso que estemos en un asalto y ven una persona con un encendedor y te diga, alto, este es un asalto, entonces tú vas a decir, oye, a ver, préstame para ver si pesa o no. Por lo tanto, ahí sí sería sancionable el empleo de ese tipo de simulaciones de arma de fuego en un delito contra el patrimonio, ¿no? Luego tenemos las armas de juguete o réplicas de arma de fuego. Las armas de juguete, jóvenes, normalmente son creadas o generadas, como dice su mismo nombre, como juguetes, pero son en su mayoría para un público de niños, ¿no? O mejor dicho, para el cliente final, que es un niño. Es decir, van a tener tamaños más pequeños. Ustedes saben, los que son padres, cuando le compran un juguete, pues a su niño, van a ver que tiene la forma, las características de un arma convencional, ¿no? Por ser un fusil, ¿no? Que a veces le compran de su paquete de guerrita. Van a tener toda la característica de un fusil, ¿no? Pero en menor tamaño, menor proporción. Lo mismo pasa con los revólveres o las pistolas, van a ser tamaños pequeños. Entonces ahí estaríamos hablando de un arma de juguete, que a simple vista nada más, uno va a darse cuenta que es un juguete. En otros casos van a ser armas coloridas, ¿no? Es que cuando uno presiona salen lucecitas o chispitas y generan un sonido. Entonces ahí de plano uno se da cuenta que son armas de juguete, ¿no? Entonces, luego tenemos, por último, las armas de aire y gas comprimido. Este tipo de armamentos son las utilizadas por personas para realizar deportes. Entonces, estas armas, si bien es cierto, van a tener también una licencia, van a tener una autorización especial,
van a tener que ser trasladadas en unos maletines que vienen con la misma arma ¿cómo se llama?, deportiva. Entonces, en este maletín van a tener que ser trasladadas desde su domicilio hasta el polígono de tiro o el lugar donde se va a realizar el evento deportivo. Esas armas están totalmente prohibidas de andarlas en la cintura, mediante un estuche, en una sobaquera, en cualquier parte del cuerpo, sino tienen que ser trasladadas en su maletín respectivo, como ya he mencionado. En el hipotético caso que a una persona se le encuentre transitando con uno de esos armamentos dentro de una parte del cuerpo, si bien es cierto, no va a tener una sanción penal, pero sí administrativa, ¿no? Se le va a erradicar la licencia y obviamente va a tener ya la SUCAMEC, que es la encargada, va a encargar de realizar la sanción administrativa correspondiente con el retiro de la licencia, la suspensión u otras. Ahora, si ese tipo de armas deportivas son utilizadas en un hecho delictuoso, obviamente que sí van a ser sancionadas o tomadas en consideración como un agravante para un hecho penal. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos armas de fabricación semi-industrial o artesanales, ¿no? Como podemos, acá, en este armamento, podemos ver que el interior, el tubo cañón, así como el cargador caserina y el disparador, son de un arma industrial. Sin embargo, la parte del armazón es artesanal, así como las cachas. En esta imagen podemos apreciar que la totalidad del arma es hechiza, ¿no? Tiene un sistema rústico en la cual van a alojar proyectiles múltiples. Entonces, acá va a utilizar para este tipo de cartuchos, ¿no?, que es calibre 410, ¿no? La diferencia del sistema inglés es que van a tener una diferente denominación. Normalmente en un arma convencional tenemos las 9 milímetros y una 22 para que sea más notorio. Esta es una 9 milímetros para velo, esta una 22. Entonces, según el diámetro se puede obviamente apreciar que una es más grande que la otra y por lo tanto el calibre va a variar, ¿no? Entonces, en el caso de los proyectiles múltiples es diferente, ¿no? Es lo contrario. Por decir, cuando es más pequeño, en este caso, es 410, acá tenemos el calibre 16, que es más pequeño que el calibre 12. Y bueno, no tengo acá una muestra de calibre 25, que obviamente también es más pequeña que las anteriores. Luego tenemos las armas de fogueo adaptadas para tiro real. Como había mencionado anteriormente, este tipo de armamentos van a ser perforadas acá las recámaras del tambor para que puedan alojar este tipo de cartuchos, ¿no?, calibre 22. Acá se va a hacer un refuerzo, van a introducir un refuerzo, porque como es un juguete, obviamente no va a soportar la presión de gases y pueda dilatarse al punto de obstruir el cartucho o el proyectil en el interior, y lo que es peor, puede hasta explotar el tubo cañón, producto de, por la presión de los gases que se van a generar en el interior. Acá tenemos un arma de juguete o una réplica de arma de fuego. Entonces, podemos apreciar que tiene el mismo tamaño, ¿no?, de una pistola Pietro Beretta, ¿no?, pero en el tubo cañón ya no va a tener el orificio que tuviera un arma convencional como esta, donde puede salir un proyectil, sino va a tener el orificio donde se van a prender los cigarrillos, como pueden ver acá.
Este de acá es como una pequeña telita que tienen así como los encendedores de los autos. Y en la parte inferior de donde debería estar la caserina, ¿no? O cargador, va a estar alojado o va a estar, mejor dicho, el cilindro del gas y por lo tanto en la parte inferior se va a apreciar el orificio para que éste pueda ser cargado. Pero en este tipo de armas, no olvidar que la característica principal es la aleación, o bueno, aleación no, sino el material con el que está constituido, es decir, es de plástico, ¿no? Entonces, obviamente que no va a pesar. Luego tenemos la de aire y gas comprimido. Acá, como podemos apreciar, una de las confusiones que se puede generar con este tipo de armamento es que tiene el tamaño, características, acá pueden ver características, ¿no? Las inscripciones originales, acá tenemos, ¿no? El número de serie, acá, número de serie. Entonces, estos armamentos pueden ser fácilmente confundibles con un arma convencional. ¿Y por qué motivo? Porque son de fabricación industrial. Este tipo de armas son fabricadas en la misma casa o la misma industria que fabrica un arma convencional. Por lo tanto, tiene su misma inscripción, sus mismos modelos, ¿no? Vamos a ver acá un ejemplo. Acá tenemos una pistola deportiva de fabricación Pietro Beretta. Podemos ver que tiene número de serie, tiene sus inscripciones, tiene sus logos representativos de este tipo de armas, ¿no? Tenía el peso, el tamaño, entonces muchos dirán, oye, pero es más, los policías que intervinieron en esta arma de fuego indicaban de que si era un arma, lo pusieron a disposición o la remitieron como si fuera un arma de fuego, pero era un arma deportiva, porque vuelvo a repetir, por sus mismas características tiende a confundir a las personas que las intervienen. Otra de las características es que donde va los cartuchos, en la parte de donde se aloja la empuñadura, o donde iría, mejor dicho, el cargador o caserina, tiene inserto el balón de CO2 o de gas o aire comprimido. Entonces, acá podemos apreciar en esta imagen que está alojado este pequeño balón, ¿no? Donde va a almacenar, ¿no? El gas para que pueda servir como fuerza impulsadora de los perdigones. Acá están los perdigones, ¿no? Acá está el balón. Entonces, si bien eso va a depender también de parte del modelo, si es que se puede ver o no se puede ver, como podemos ver, apreciar acá en la Pietro Beretta, que está inserto dentro de la caserina, el balón no se puede apreciar, pero en la parte inferior sí se puede visualizar el orificio para poder cargar este gas, ¿no? Y poder emplear esta arma deportiva. Entonces, si tuvieran alguna pregunta con respecto de esta exposición. A ver, Roberto Solís me dice, las armas eléctricas que se dan a serenazgo. Las armas eléctricas que se dan a serenazgo no son propiamente dichas consideradas como un arma de fuego, porque es más, la misma estructura que tiene el arma muchas veces no es confundible con un arma de fuego. Las armas eléctricas, obviamente que tienen una denominación aparte, pero
no las consideran dentro de la balística forense, porque las armas de fuego, las armas eléctricas van a arrojar un dispositivo con un cable que va a generar corriente, pero un arma de deporte sí se puede, está considerada dentro de este tipo de clasificaciones, uno porque se confunden y dos por el tipo de lesiones. Recuerda de que arroja perdigones y si arroja un perdigón en una distancia relativamente cerca, en una zona que le puede generar lesiones graves o la muerte de la persona, obviamente que va a ser considerada como tal, pero un arma de fuego no. Abel Salas, ¿cómo estás, estimado amigo? Gusto en saludarte por ese medio. Dice, cuando los encendedores, ¿a qué se le... A ver, dice, los encendedores, bueno, como ya había explicado, los encendedores normalmente no van a generar ningún tipo de lesiones, ningún tipo de daño a la persona, solamente el shock emocional al momento que se puede utilizar para poder concretizar un delito contra el patrimonio en su mayoría. Bueno, las armas, vuelvo a repetir que son de gas o aire comprimido, Abel, son obviamente, pueden generar lesiones graves, no es que no sean no letales, ¿no? Serían consideradas o están consideradas muchas veces como armas no letales, pero eso va a depender de algo fundamental y es del cartucho, ¿no? Por decir un ejemplo, este cartucho se tiene perdigones pero de acero. Este tipo de municiones puede tener proyectiles múltiples, ya sean de acero, plomo o de goma. Si es de goma, obviamente que no le va a generar, o en teoría, ¿ya? En teoría no puede generar ningún tipo de lesión letal, pero en la práctica sí lo hace. Yo, acá en Chimbote pasó un caso en una manifestación que un efectivo policial utilizó una munición de cartuchos de goma, ¿no? De proyectiles de goma, que digo, de proyectiles múltiples de goma, pero le disparó al rostro de la persona y la consecuencia fue que esta persona pierde el ojo, ¿no? Porque prácticamente toda la mayoría de estos perdigones estaban a una distancia corta, cerca, y le generó la pérdida de la vista. Entonces ya se generó ahí una lesión grave. Entonces, si las armas neumáticas o de deporte o gas comprimido pueden generar lesiones graves dependiendo, ¿no? A mi criterio, de dos puntos fundamentales. El tipo de cartucho, de proyectiles que se van a emplear y la ubicación en la que le va a caer a la víctima, ¿no? O en este caso al agraviado. Si tuvieran alguna otra pregunta, jóvenes. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Abel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abel? Gusto. Una consulta. Habían unas armas que estaban sacando, casualmente últimamente la SUCAMEC estaba donándolas a las Fuerzas Armadas, que eran unas armas de airsoft para control de multitudes. Habían de sistema de eléctrico y habían de sistema de gas comprimido. Respecto a este tipo de armas, si bien es cierto, pueden producir algún tipo de lesiones, ¿qué tan efectivo podría ser su uso a una determinada distancia? Pues teniendo en cuenta de que estas armas, si bien es cierto, disparas a corta distancia, le produce una lesión bastante grave, pero a una distancia, digamos, 10, 20, 15 metros, la lesión va a ser mínima. ¿Qué tan efectivo sería el poder de detención o intimidación con respecto al público? Mira, para comenzar hay que dividir la clasificación de ambas. Las armas que son las eléctricas van a requerir obligatoriamente una distancia corta, ¿no? Por el cable que va a emitir la corriente, ¿no? Entonces, también ese tipo de armas, si bien es cierto,
va a generar la inmovilización de la persona, pero tiene que, no puede, al ser una gran cantidad de voltaje que pasa a la persona que se le dispara, no puede tener mucho, no se le puede pasar mucho tiempo la corriente, porque de lo contrario, si es que esta persona sufre el corazón, obviamente pues, que le puede generar un paro cardíaco, ¿no? Ahora, en el tema de las armas neumáticas o armas ¿cómo se llama?, de aire o gas comprimido, vuelvo a repetir, va a depender de las tipo de cartucho que empleen, ¿no? Es decir, que sean municiones de goma, pero estas municiones de goma también no significa de que porque son de goma no te pueden generar politraumatismos o de lo contrario una lesión permanente. Va a depender del lugar donde se le dispare a la persona, ¿no? Entonces no se le puede disparar para eso ya tendrían que ser capacitados, ¿no? No es cuestión de entregarle las armas al personal militar o policial y decirle, oye, tomen, utilícenlas, ¿no? Porque para eso tienen que ellos ser capacitados y saber en qué parte disparar, ¿no? Para que no puedan generar ningún tipo de lesiones de esta magnitud o de este tipo, ¿no? Que sea una lesión permanente o que sea una lesión traumática que le genere un daño, ¿no?, a la persona y que tarde en recuperarse, obviamente. A ver, acá tenemos otra pregunta desde Argentina. Dice, ¿en su país existen las armas de fabricación casera denominadas tumberas? Bueno, acá le llamamos tramperas. Dice, pues son dos tubos galvanizados. Claro, había explicado eso, que en la parte inferior, en algunos casos, van a tener simplemente función mecánica, que son dos tubos galvanizados, y en la parte inferior van a tener una punta que va a servir como percutor, que normalmente es un componente de ¿cómo se llama?, de motor, ¿no? Que es una válvula. Entonces, con la fuerza mecánica de la persona, automáticamente va a generar el disparo. Pero en algunos casos sí van a tener con sistema de resorte, es decir, va a estar presionado esa válvula mediante un resorte y simplemente al moverla de la parte estática va a generar una liberación del resorte y por lo tanto generar el disparo, ¿no? Si tuvieran alguna otra pregunta. Bueno, el arma con drones simplemente es el empleo. Ahí estaríamos cambiando simplemente el usuario mecánico de una persona al momento de generar el disparador y se estaría usando la tecnología para generar la percusión, por así decirlo, ¿no? Entonces simplemente es una modalidad, es como si me estuvieras preguntando, ¿qué prefieres, una pistola o un revólver? ¿No? Simplemente lo que está cambiando es el medio del empleo, más no la función en sí. Si tuvieran alguna otra pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntas por el día de hoy. Entonces, me voy despidiendo. Ha sido un gusto compartir conocimientos en temas de criminalística, específicamente en lo que es balística forense.
Quiero agradecer al licenciado César Chávez Martínez por la invitación a poder compartir conocimientos con ustedes. Asimismo, a la organización de sede forense de la presente, y un fraterno saludo a todos los peruanos que estamos en estos tiempos de pandemia, que debemos al menos continuar con las capacitaciones de forma virtual. Asimismo, a los que nos están visualizando desde países, ¿cómo se llama?, hermanos, como en este caso he visto ahí de Argentina. Un gusto, y será de acá hasta el día martes. Creo que estamos programados con la continuación de la presente charla. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.